El tema de hoy es el plan de Dios. Y va ligado un poquito a lo que hemos estado viendo la semana pasada, de lo que viene siendo la humildad y la obediencia. O sea, lo que Dios nos enseña a través de lo que es la verdadera Navidad. Hoy veremos lo que es el plan de Dios. Un gran ejemplo que vimos la semana pasada, por ejemplo, en María y Elizabeth, que por eso las exalta hasta cierto punto el Evangelio de Lucas, o sea, Lucas, hablando para que podamos nosotros ver lo que Dios produce a través del nacimiento de su Hijo, lo que produce la Navidad al creyente. Bueno, el día de hoy veremos lo que viene siendo el plan de Dios, y dice el verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jesús nació. Y prácticamente esto es el enfoque del mensaje, y tiene que ser el enfoque siempre de todo mensaje. Jesús nació. Si Jesús no nace, vana también sería nuestra predicación. O sea, Jesús nació. Esto es lo que viene siendo la esencia de lo que viene siendo el Evangelio. Y en Juan 1:14 pues nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquel verbo se hizo carne, Jesús nació. Aquel Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. No nosotros que estamos aquí, a nosotros se nos deja revelado en su palabra, se nos deja escrito en su palabra, pero los que lo vieron, vieron su gloria, vieron al Dios encarnado. Porque a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito, el que está a la diestra del Padre. O sea, Cristo es el que le ha dado a conocer. Y es por eso que por Él conocemos al Padre. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, la misma esencia del Padre, el mismo Dios entre nosotros. Esto es lo importante. Y luego nos dice que vinieron del oriente unos magos. De estos magos aprendemos que nunca debemos perder de vista el verdadero objetivo, que nunca debemos separar nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe, para que nuestra adoración sea 100% genuina, porque a eso es a lo que ellos venían, y esto lo vemos, ¿no? Y eso, dice, a eso vinieron los magos de Oriente, más que unos magos, hay que resaltar esto. Tal vez así se les conocía en aquel tiempo, pero más que unos magos eran unos astrónomos. Ahora, hay que tener en cuenta que es la astronomía, no astrología. Astronomía. Un astrónomo es un científico cuya área de investigación es la astronomía. Y la astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas, meteoroides, las estrellas, la materia interestelar, los sistemas, materia oscura, gas y polvo, llamado galaxias, etc. Se considera que la astronomía, y esto es bien importante porque aquí es donde podemos entender lo que está ocurriendo, y esto te lo está diciendo Wikipedia. O sea, te lo está diciendo un diccionario que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con la palabra de Dios. Y esto es lo importante. Se considera que la astronomía tiene su origen en los sacerdotes de la antigua Babilonia. Y es de aquí de donde la mayoría de los eruditos saben que venían precisamente estos magos, a los que se les llama magos. Estudios recientes de las inscripciones babilónicas muestran el conocimiento extremadamente preciso que poseían de su cielo nocturno. Y es por eso que podemos ver lo que está aconteciendo aquí. También debemos mencionar que varios de estos sacerdotes fueron judíos
y se quedaron en Babilonia en los días del cautiverio. Esto ya no lo dice el diccionario, lo anterior sí, de que el inicio de la astronomía inició precisamente con los sacerdotes de la antigua Babilonia. Esto es bien importante porque aquí podemos ver lo que está aconteciendo. Entonces los magos, o los astrónomos, o los científicos, que sería la palabra correcta, o los estudiosos o sacerdotes de la Escritura, porque se quedaron allá y conocían la Escritura, hacen una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían buscando no solamente a un rey, ellos sabían muy bien lo que venían buscando. Ellos venían buscando el Verbo encarnado, conocían las profecías. Y aparte eran hombres de ciencia. Ellos sabían que habían visto un astro, habían visto una estrella muy diferente a todas las demás. Y dentro de sus estudios ellos sabían que estaba aconteciendo algo sumamente importante. Por eso fueron avisados. Ellos nunca perdieron de vista el objetivo de lo que estaba sucediendo. Su estrella hemos visto en el oriente. Es lo que ellos dicen. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Hemos visto que se trata de él. Y por eso dejaron todos. La mayoría cree que eran gente de mucho dinero, inclusive traían toda su caravana con ellos. No nomás venían 3, como lo dice la tradición, no. Era una caravana de estos científicos porque sabían a lo que venían. Ellos sabían a quién venían buscando. No era una estrella común, no era una cualquier estrella, simple y sencillamente era una estrella especial que a ellos les estaba indicando que el Dios encarnado estaba presente o iba a estar presente. Ellos sabían muy bien a quién venían buscando. Aparte de investigar en el universo, escudriñaron las Escrituras y se encontraron con la profecía, nos podemos imaginar, de Balaam. En Números, imagínate nomás, esta profecía fue escrita 1430 años antes de Cristo, escrita por Moisés. Y el profeta Balaam dice en el capítulo 24 de Números, versos 16 y 17, dijo el que oyó los dichos de Yahvé, o sea Balaam, dijo el que oyó los dichos de Dios, o sea de Yahweh, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca, dice la profecía. Saldrá estrella de Jacob, o sea, de Israel, y se levantará cetro en Israel. Qué importante. Esto lo vieron ellos y ellos lo sabían porque eran estudiosos, y al momento de estar ahí ellos dicen, wow, o sea, esto está aconteciendo, esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y venimos, dice, a adorarle. ¿Dónde está ese rey que va a nacer o ese rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Conocían la profecía también de Isaías y entre otras muchas que hay, porque toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Hombres de ciencia, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por Dios mismo, sin ningún margen de error. Por eso lo dejaron todo y ellos vinieron buscando al Rey de los judíos para adorarle. Ellos venían buscando al Dios encarnado. En Isaías 9:6 ellos han de haber leído, obviamente, y haber dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero no nomás lo ven ahí, dice, y el principado sobre su hombro. Ok, va a ser un rey, el principado sobre su hombro, pero luego ellos ven y dicen, y llamarán su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años antes de que naciera Cristo, Isaías dice esta profecía también. Es un deber, amados hermanos,
conocer a ciencia cierta el verdadero significado de la Navidad. Aquel verbo, o sea, aquel Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Conocer realmente quién es Él en toda la extensión de la palabra, porque esto es lo importante. Conocer quién es el que vino al mundo y habitó entre nosotros. ¿Y para qué vino? Esto es lo importante. Jesús nació. En Juan 1:1 lo podemos ver y lo tenemos nosotros escrito ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con Dios, o el verbo estaba a la diestra de Dios Padre y el verbo era Dios. Por eso así inicia su evangelio el apóstol Juan. Debemos de entender que el principado está sobre su hombro y que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Que Él es Dios, el Dios encarnado, y que nada ni nadie nos quite la vista de allí, de Él, del verdadero significado de la Navidad. Porque hay muchas cosas que rondan en estas fechas que nos quitan la vista de lo que es lo verdadero. El verso 3 y 4 nos dice ahí de Mateo, capítulo 2. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¡Qué barbaridad! Ahorita lo vamos a ver. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El rey Herodes se turbó y dice que toda Jerusalén con él. Se turbaron. Que no te turbe la Navidad. Que no te saque de onda lo verdadero. Que no te saque de onda que todo se trata de Cristo, de Él y de nadie más. Que todo lo demás es absurdo. Y tal vez una fiesta, y ok, pero que no te turbe que Dios encarnado, Cristo, ha venido y nos ha venido a enseñar algo muy importante. En lugar de alegrarse este hombre, o en lugar de alegrarse toda Jerusalén, en lugar de escuchar la buena noticia o las buenas nuevas de salvación o de gran gozo, se turban. Y es lamentable, porque Él les hace una pregunta, inclusive, dice que convoca a los principales sacerdotes y a los escribas y les pregunta, escucha. Él no les dice, ¿está escrito por ahí que van a ser un rey? ¿O está escrito por ahí que va a haber algo que va a sacudir aquí a la nación? No. Él sabe y les pregunta, ¿dónde nacerá quién? El Cristo. O sea, Él lo sabía. Lo había escuchado. Pero ¿qué diferencia vemos entre los sacerdotes, entre los escribas, entre los principales del pueblo, entre Herodes? Obviamente hay una gran distancia, y los magos, o los astrónomos y científicos, como lo quieras llamar, o sacerdotes, extranjeros que vivían en Babilonia. ¿Qué diferencia? Ellos saben lo que vienen buscando y lo que vienen a ver, y ahorita lo vemos. Es como esa gente que se afana y se preocupa en cosas que no tienen importancia, que son triviales. ¿Cómo funciona aquella estrella? Muchas veces preguntan, se hacen preguntas. ¿Cómo llegó esta estrella a los magos desde Oriente hasta Jerusalén? ¿Por qué dice que son magos? ¿Qué clase de magia hacían? ¿Cuándo realmente nació o exactamente nació Jesús? ¿Cómo se dividió el Mar Rojo?
¿Cómo es que el maná caía del cielo? ¿Cuánta gente no se hace estas preguntas? ¿Cómo es que Jonás sobrevivió en el vientre de un pez? ¿Cómo la luna se vuelve en sangre? Una vez tras otra la Biblia frustra nuestra curiosidad acerca de cómo sucedieron ciertas cosas. Y hay gente que se clava en cosas que realmente no valen la pena. Esto es lo que estamos viendo aquí. La respuesta es que no lo sabemos. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, son para ti y para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para siempre, dice, para que cumplamos todas las palabras de la ley, para que cumplamos con el plan de Dios. De eso es de lo que está hablando. Solo Dios lo sabe. Ha habido numerosos esfuerzos por explicarlo en términos de conjunciones de planetas, de cometas, de luces milagrosas, o hasta de una supernova se habla, que era la estrella, pero simple y sencillamente no sabemos de qué se trató. ¿Por qué? Porque si tú tratas de buscar otras explicaciones, vas a perder de vista lo que Dios realmente te quiere enseñar a través de esto. Que fue algo que los magos de Oriente, ellos siempre mantuvieron su vista en el objetivo, no en la estrella, no en otras cosas. Ellos venían buscando a alguien para adorarlo. Ellos no venían para adorar esa estrella o para buscar otras cosas. Los versos 5 y 6 dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, o se está hablando de los escribas y de los sacerdotes, le dicen a Herodes: van a ser en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá. O sea, le están diciendo, así lo dijo Malaquías, ¿no? Dice: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por estar preocupados en otras cosas y perdiendo el tiempo en cosas secundarias y triviales, se pierde de vista lo que Dios ya nos dejó escrito en su palabra. Tuvieron que ir a indagar, pero ni por aquí les pasaba. Es tan simple, tan sencillo, que aún los sacerdotes y los escribas estaban cegados. Viendo no podían ver. Los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, se les pasó el tiempo de su visitación. Escrito está. Ellos mismos lo están diciendo. Pues sí, está escrito. Ellos están leyendo lo que es Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ni siquiera leyeron bien como había escrito Malaquías, o Miqueas, perdón, Miqueas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, esto lo escribió Miqueas 430 años antes de Cristo, un poquito antes de que se apagara la voz para Israel, de que ya no se escuchara palabra en esos 400 años de oscuridad que se le llama. ¿Cómo es posible? Imagínate nomás, pregúntate, porque eso puede suceder hoy en día, y por eso es este mensaje. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta? ¿Cómo es posible, sabiendo lo que va a acontecer, que no se dieran cuenta? Un César, Pilato, Caifás, Anás, que había sido el sumo sacerdote anterior a Caifás, Herodes, los sacerdotes, los principales del pueblo, toda Jerusalén se turbó. Es increíble. Los mismos escribas
se les pasó. Y lo que vienen siendo los hombres de ciencia, astrónomos, magos, sí se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo. Extranjeros, ajenos a Jerusalén o a Israel. La enseñanza en simple, amados hermanos, escudriña las Escrituras. Lee las Escrituras. Escucha la voz de Dios a través de las Escrituras para que nunca pierdas el objetivo. Versos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, o sea, como que a Herodes no le convenció mucho lo que los mismos sacerdotes y escribas le dijeron, entonces los trae, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Estas son personas que tienen una mentalidad de lo marginal, o sea, para lo marginal como Herodes, se mantienen al margen de la verdad. Simple y sencillamente no quieren nada con la verdad. Y esto es lo que nosotros debemos aprender el día de hoy. Que bien se nos puede decir una y otra vez, y se nos puede decir, está escrito, y nosotros no queremos nada con la verdad. Queremos mantenernos al margen de la verdad. No quiero lo escrito, pero es que escrito está. El Señor nos dejó escrito ya así. No, es que Él puede hacer como Él quiera. Sí, Él nunca se va a contradecir. Por eso te dejó la palabra, para que tú sepas lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Para que tú sepas qué es lo santo y qué es lo maldito, el anatema. Así de simple, para que no venga inclusive un ángel del cielo y te tenga que decir algo que no está en la palabra y tú le creas. Y puedas decir, no, mira, es que es un ángel, viene de parte de Dios. A ver, ¿y qué es lo que vino a decir? Viene a decir esto, no está en la palabra, no es de Dios. Así de simple, así de sencillo. No importa que ocurra lo que ocurra. En estas personas, lamentablemente, por más que pueden ver la verdad, no hay arrepentimiento en ellas. Nunca cambian porque no han dejado que la palabra de Dios transforme sus vidas. Lamentablemente, la maldad los domina y los sigue atrayendo. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No quieren la luz de la palabra de Dios, no quieren nada con Cristo. Dicen seguir a Cristo. Decimos a veces ser seguidores de Cristo, pero no andamos como Él anduvo. Y no buscamos agradarle todo conforme a su bendita palabra. No se puede ver en ellos que disfruten profundamente las cosas maravillosas y hermosas que hay en su evangelio. Por eso dejó la palabra, para que nadie nos engañe. En la palabra está todo, absolutamente todo. Todo lo puedes encontrar allí. Y buscan en otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Un ejemplo es el nacimiento de Jesús y lo que conlleva con él. Tú puedes ver un mundo que se dice cristiano, en su gran mayoría, y están siguiendo más otras cosas que a Jesús. Y más para estas fechas. Lamentablemente no quiere nada con la santidad de Dios, con la fealdad del pecado, con la inutilidad del hombre, la muerte de Cristo, la justificación solo por fe, la obra santificadora del Espíritu Santo, la gloria del regreso de Cristo y el juicio final. Todo esto va llevado con la Navidad. A eso vino Jesús. Y eso nos dejó. Es
Ese es su evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 21 al 24 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. O sea, los judíos están pidiendo milagros, señales. Ellos quieren ver milagros. Ellos quieren seguir viendo que el mar se abre y de todos modos nunca cambiar. A la semana, 2 semanas están renegando, haciendo lo mismo. Pero eso es lo que ellos quieren. Dice, y los griegos buscan sabiduría, porque vaya que tenían sabiduría los griegos. Tenían las mejores escuelas, tanto de oratoria como de intelectuales, de psicólogos de aquel tiempo. O sea, eran famosos por su sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. No lo pueden entender, no pueden entender el evangelio porque están velados. No han conocido que Cristo vino, que el Dios encarnado vino. Mas para los llamados así judíos como griegos, o sea, los ya llamados, los que han sido justificados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Te deleitas en Él, te deleitas día con día en Él, en su bendita palabra, conociéndolo más, entendiéndolo más. Los hombres como César, Pilato, Herodes, los principales del pueblo, Caifás, los sacerdotes, los escribas, perdieron el enfoque de lo que es la Navidad. Toda Jerusalén, todo Israel perdió el enfoque hasta el día de hoy. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Qué triste y lamentable, y lo siguen esperando. Y hace un poco más de 2000 años Él estuvo y habitó entre ellos. Oh, bendito sea Dios por Ana, bendito sea Dios por aquellos que lo pudieron ver, aquellos que lo pudieron palpar. Como aquel hombre Simeón, si no se me olvida su nombre, es Simeón, si mal no recuerdo, que dijo que ahora sí podía morir en paz. Porque había visto a aquel bebé revelado por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque leían la Escritura, porque conocían la palabra de Dios. Nadie los podía engañar, nadie les dijo. El Espíritu Santo se los reveló a través de la Escritura, como a estos magos. ¡Qué hermoso! Y qué maravilloso que tú y yo no nos podamos perder la esencia de los tiempos, que no nos podamos perder al momento en que el Señor vuelva a aparecer en las nubes y que lo estás esperando. ¿Por qué? Porque la palabra lo revela, porque la palabra te habla y porque el Espíritu Santo te revela y te dice: hey, listo. Esto le aconteció, pero a los que se creen religiosos y no quieren nada con la palabra de Dios, triste y sencillamente, el tiempo de su visitación ¡pum!, se les va a ir. No quiero entrar en detalles, pero cuántas veces se dicen: no existe esto porque la palabra no lo dice, y se aferran. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Siempre están intentando estas personas llevarnos por cuestiones de importancia que no son relevantes, que son secundarias, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mas en los magos vimos que ellos estaban bien enfocados. Por eso fueron guiados, no por sus emociones, sino por la palabra de Dios. Su estrella hemos visto. Y venimos para adorarle. Ellos traían un objetivo. Ellos no fueron guiados únicamente por la estrella. Entendámoslo. Es la bendita palabra. Ellos conocían la Escritura y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué prueba tienes? Que el mismo Espíritu Santo les avisó y les dijo: ya no vuelvan con Herodes. O sea, fue el mismo Dios el que les reveló y les dijo: ya no
no se vayan por ese camino, no le digan nada. Ellos venían guiados por el Señor. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, quien ilumina la mente del creyente para entenderla con claridad cuando éste se dispone a escudriñarla y aplicarla a su vida. Qué hermoso es nuestro Dios cuando nos deja su bendita palabra para no ser engañados por cualquier tipo de doctrina. El verso 9 dice: ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, o sea, los magos se fueron de la presencia de Herodes, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella iba delante de ellos, fue delante de ellos en todo momento, les guió porque era lo que habían visto en la Escritura. Y también como astrónomos sabían que era un suceso único y sin igual. Ellos dijeron: de esto se trata. El Dios encarnado está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que ellos y nosotros debemos ver. Está claro que la estrella está haciendo algo que no puede hacer por sí misma. Está guiando a los magos hacia el Hijo de Dios con un objetivo: para adorarle. En la Biblia solamente puede existir una persona que está tras la intención de las estrellas. El único que los puede estar guiando y que puede estar moviendo esa estrella para la información que ellos tenían es únicamente una persona, y ese es Dios mismo. En el Salmo 147, 4 al 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él es el único que puede mover todas las cosas. Por eso los magos, dice la palabra en el verso 10, Mateo 2:10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella, ellos saltaron de alegría, se regocijaron. La lección es simple: se regocijaron con muy grande gozo porque Dios está guiando a unos extranjeros hacia Cristo para que lo adoren. Ellos venían, imagínate, dice, ahí está el niño que ha nacido y es Dios mismo. Yo lo quiero conocer. ¿Qué de ti, qué de mí? ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que Cristo nazca en nuestra vida, en nuestro corazón? Y saltamos de alegría y con gran gozo de conocer al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ese es el mensaje que nosotros debemos ver. Ellos fueron guiados por la bendita palabra de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros iremos a saltar cuando lo veamos cara a cara. Bendito sea su nombre. También está guiando ahora, amados hermanos, a cada uno de aquellos que disponen, porque por eso guió nuestro Dios a estos magos de Oriente. ¿Y sabes a quiénes les informó? A unos simples pastores. Nunca se lo informó a César, nunca se lo informó a Pilato, ni a Herodes, ni a los sacerdotes. Se lo informó a estos astrónomos, científicos y a unos simples pastores. El Señor lo sigue haciendo, sigue influenciando en todo el universo como soberano Dios, porque ese es el plan de Dios. Lucas nos muestra a Dios influenciando en el Imperio Romano, y lo podemos ver que para el censo, por eso lo dictó el César, que se hiciera un censo exacto para que José y para que María fueran a Belén y se cumpliera
lo que estaba escrito en cuanto al alumbramiento. Mateo nos muestra a Dios influenciando las estrellas en el cielo para que unos científicos extranjeros lleguen a Belén y puedan adorarle. Bendito sea su nombre, porque únicamente Él mueve todas las cosas. Hoy en día vemos escrito muchas cosas que están sucediendo, pero hay gente que no lo quiere ver y nos está guiando hacia ello. El verso 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Al niño, obvio, al niño, no a María, al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Vieron al niño y postrándose lo adoraron. Este es el plan de Dios. Lo hizo y todavía lo está haciendo, y créeme que lo seguirá haciendo. Su objetivo es que todas las naciones vengamos y nos postremos y le adoremos. Para eso nació Cristo Jesús, para que tú y yo le conociésemos, para que tú y yo entregáramos nuestra vida a Él y para que viniéramos y adorarlo. De eso es de lo que está hablando, bendita la palabra de Dios. En Apocalipsis 15:14 nos vamos al futuro y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. De eso es de lo que trata precisamente este pasaje. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que es agradable y perfecta que vengan, adoren al que vive por los siglos. Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene. De eso es de lo que se trata. Él está hablando ahí con la samaritana y le está dando el plan de salvación y le está diciendo: soy yo, Jesús, soy yo con el que estás hablando. Y le dice: mas la hora viene, o sea, ya viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El propósito de Dios es reunir a todos nosotros, de cada tribu, pueblo, lengua y nación, para que adoremos a su Hijo, tal como lo hizo con los magos. Eso es lo que los magos estaban haciendo, para que podamos nosotros entender lo que ellos venían a buscar. Ellos estaban viendo a Cristo, estaban viendo el Evangelio en Cristo, lo que iba a suceder. Por eso es que le ofrecieron los presentes de oro, incienso y mirra. Ellos sabían muy bien. ¿Quién se los reveló? Únicamente el Espíritu Santo, Dios mismo en su bendita palabra. El oro para un rey. Aquí te describen con sus puros presentes, con los regalos que le trajeron al niño. Ellos te están exhibiendo lo que viene siendo el Evangelio, lo que viene a acontecer con este niño. Oro para un rey, para que entendamos que Él es Señor, que Él es Rey, que el principado está sobre su hombro y que nunca tendrá fin. Incienso para una divinidad, para Dios. Ellos sabían que era el Dios encarnado, que aquel verbo se había hecho carne, y ahí lo están poniendo. Y mirra para un hombre, el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre, para un hombre que iba a morir. Ellos te están revelando en sus regalos el Evangelio, quién era Cristo y lo que venía a hacer, para un hombre que iba a morir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Eso era el nacimiento para ellos. Aquel niño nació para que lo veas como Señor,
como Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incienso para que lo adores como Dios, para que tu alabanza, tu adoración llegue como una ofrenda de olor fragante delante de Él. Y mirra, porque vino a tomar tu lugar y mi lugar, y el de todo aquel que nos está escuchando. Tomó nuestro lugar, pagó el precio, para que algún día tú y yo podamos estar con Él por la eternidad. La exaltación de Cristo en la adoración ferviente de todas las naciones es la razón por la que el mundo existe, y esa es la razón de la verdadera Navidad. Ese es el plan de Dios.